a hablar de conteo y combinatoria. Entonces, es una pena que solo estás tú, Max, porque eso les va a servir muchísimo a los alumnos. Simón, adelante. Hola, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de conteo y combinatoria. Entonces, la idea del ejercicio es ir ilustrando las ideas a través de ejemplos, ¿ok? Entonces, empezamos con el primer concepto, que es la regla de conteo. Y la regla de conteo la podemos visualizar de la siguiente manera. Ustedes quieren comprar un helado, ¿ok? Y lo que pasa con el helado es que puede venir en 3 sabores. Son fresa, vainilla y chocolate. Y puede venir en 2 presentaciones. Esto puede ser en cono o en vaso, ¿ok? Entonces tienen dos maneras en que pueden venir presentado el helado, tienen 3 sabores diferentes, ¿ok? Entonces la pregunta es ¿de cuántas formas puede servirse su helado? Entonces el principio de conteo nos dice que si tenemos un proceso y este proceso tiene 2 pasos, y para el primer paso tenemos n formas en las que puede ocurrir, para el segundo paso tenemos m formas en las que puede ocurrir, entonces el número total de formas en las que puede ocurrir todo el proceso es n por n. Eso lo podemos ilustrar a partir de un árbol, ¿no? O sea, o un esquema, ¿no? Tenemos aquí cono, vaso, y para cada presentación tenemos los 3 sabores, ¿no? Fresa, vainilla y chocolate, fresa, vainilla y chocolate. Y entonces, aquí las hojitas de este diagrama son lo que nos dice, al contarlas, es lo que nos dice el número de formas en las cuales podemos tenerlo este lado. Noten que lo pude haber construido diferente. Pude haber dicho, aquí están los sabores de mi helado, fresa, vainilla y chocolate. Y para cada uno de ellas tengo cono y vaso. Entonces, de la misma manera voy a tener 6 resultados, ¿okay? Entonces no importa el orden en el que yo lo tome, ¿okay? Bueno, de todas maneras voy a tener 6 resultados. Ok, este es el primer concepto, es el concepto de conteo. Para seguir avanzando vamos a pensar en que los temas de combinatoria y de conteo involucran distintos regímenes, ¿ok? Voy a escribir los regímenes ahora. El primer tipo de régimen tiene que ver con el hecho de que si la composición de nuestro experimento va variando o no. Esto lo vamos a llamar experimentos con reemplazo y experimentos sin reemplazo. ¿Okay? Eso es un tipo de régimen, ¿no? Vamos a caer o aquí o acá. Esto es binario, ¿ok? Ahora bien, hay otro tipo de régimen que aparentemente puede ser una dicotomía, aparentemente puede ser binario, pero no necesariamente. Aquí vamos a pasar a una pregunta: ¿qué tanto o de qué maneras importa el orden? Entonces va a haber el orden en el cual veamos los resultados de nuestro proceso o experimento. A veces va a ser totalmente ordenado, a veces el orden no va a importar, pero a veces el orden va a importar parcialmente, ¿ok? Entonces vamos a tener este tipo de regímenes. Vamos a ilustrar esto aquí. Tenemos una urna la pueden ver como un recipiente
en el cual tenemos objetos, en este caso van a ser pelotitas. Aquí voy a tener n pelotitas y van a estar numeradas 1, 2, hasta n, ¿ok? Ahí tengo mi urna con n pelotitas. Y lo que voy a hacer va a ser sacar k pelotitas, ¿ok? Sacamos o extraemos k pelotas, ¿ok? Ahora bien, esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es con reemplazo. Esto quiere decir, tomo la pelota, la observo, registro el número y la vuelvo a meter en la urna, ¿ok? Eso es con reemplazo. Entonces, la composición de la urna no cambia conforme voy extrayendo las pelotas, ¿ok? Porque pues, siempre la regreso, entonces siempre tengo las n pelotas. Entonces, ¿de cuántas formas puedo extraer las k pelotas? Aquí estamos pensando que k es menor o igual que n, ¿ok? Bueno, para la primera, aquí aplicamos el principio de conteo. Para la primera pelota tenemos n opciones. Para la segunda pelota, n opciones. Y para la késima pelota tenemos n opciones, porque siempre estamos regresando la pelota a la urna, ¿no? Entonces siempre tenemos las n opciones. Entonces, ¿qué tenemos? Esto lo hacemos k veces, pues esto es n a la k. ¿Okay? Es el principio de conteo. Aquí están en tándem la idea del principio de conteo y la idea de hacer las cosas con reemplazo. Ahora, vamos a pensar que lo vamos a hacer sin reemplazo. Esto quiere decir que meto la mano a la urna, saco la pelota, registro el número y pongo la pelota aparte. Entonces la composición de la urna va cambiando conforme yo voy sacando las pelotas, ¿ok? Entonces, para la primera pelota tengo n opciones, pues hay n pelotitas. Pero como ya saqué esa pelota y la puse aparte, ahora para la siguiente no tengo n pelotas, tengo n menos 1 pelotas, ¿ok? Y así me voy a seguir. Y así voy sucesivamente, voy a tener n menos 2, n menos 3. Y como voy a sacar n pelotas, voy a terminar con n menos k más 1, ¿ok? Entonces, este producto, que ya no lo puedo simplificar más, es el número de formas en las cuales puedo extraer k pelotas de esta urna sin reemplazo, ¿ok? Entonces, aquí estamos explorando este par de regímenes, ¿ok? Aquí lo que está pasando en este lado de la cancha es que el orden importa. Hay una primera pelota, una segunda pelota, hasta una késima pelota. Entonces, implícitamente estoy haciendo que el orden importe, ¿ok? ¿Qué pasa si no quiero que el orden importe? Cada vez que ustedes quieran remover orden, su recurso consiste en dividir, ¿ok? Dividir entre el número de órdenes que ustedes puedan tener. Entonces, pongamos que extraigo aquí las pelotas sin reemplazo y yo me pregunto, ¿de cuántas formas puedo sacar combinaciones de números sin que me importe el orden? De tal manera que extraigo las k pelotas de la urna, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? Aquí hay una primera pelota, segunda pelota y así. Pero aquí lo que me importa son los números que saco, no en el orden en el que los saco, ¿ok? Entonces, la forma como uno lo piensa es, dices, bueno, primero voy a pensar con orden. n menos 1 hasta n menos k más 1, ¿ok? Ahí está con orden. Entonces voy a remover el orden. Para remover el orden voy a dividir entre todos los posibles órdenes. ¿Cuáles son todos los posibles órdenes? Hay un número, una de las etiquetas apareció primero, entonces tienes k opciones. Después tienes k menos 1 opciones. Hasta ahí, hasta que tengas una opción para el último número. Esto se llama k factorial, ¿ok? Entonces lo que aquí tenemos, esto se puede simplificar como n factorial. Aquí se canceló algo, pero eso es algo que se canceló, lo puedo llamar n menos k factorial. Y aquí este número de acá es k factorial. Y esto tiene nombre. Eso se llaman las combinaciones de n en k. ¿Eso cómo se interpreta? Eso se interpreta como yo tengo una colección de objetos y voy a extraer una. ¿De cuántas maneras puedo extraer subcolecciones de k objetos de este conjunto original? ¿Ok? Entonces es una forma de verlo. Entonces, dividir
es su herramienta para ir removiendo orden, ¿ok? Aquí el orden se removió totalmente, pero no necesariamente. Vamos a ver otra instancia de esto. Imagínense que ustedes tienen K personas y esas K personas las van a sentar en una mesa redonda, ¿ok? Entonces, ¿de cuántas distintas formas se pueden sentar? Aquí lo que se está pensando es que cada resultado está caracterizado por una persona está en un lugar y quién está a los lados, ¿ok? O sea, si yo puedo responder siempre la pregunta de, pues si tú estás aquí y sé quién está a tu izquierda y a tu derecha, entonces eso es un resultado, ¿ok? Así vamos a tener los resultados. Entonces, pues de buenas a primeras no se ve obvio, pero lo que hacemos es lo cambiamos o lo tratamos de entender a partir de un problema que sí entendemos. Imaginamos que las K personas están en una fila. Si las K personas están en una fila, ¿de cuántas formas se pueden formar? Pues la primera de K maneras, la segunda de K-1, K-2 y así hasta una, ¿no? ¿Sí? Eso sí lo entendemos. Entonces, imagínense lo siguiente, vamos a pegarlo así. Entonces, seguimos teniendo el K factorial, pero ahora vamos a pensarlo así. Aquí tienen la primera persona, ¿no? Si ustedes la mueven así, es el mismo resultado. Si la mueven así, es el mismo resultado, y así, ¿no? Entonces tienen K formas de moverla y es el mismo resultado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues dividir entre K. Y esa es una forma de remover orden, ¿no? Aquí el orden se removió parcialmente. Entonces, el número de formas en las que se pueden sentar en una mesa es K-1 factorial. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de esta idea de combinar. Ahora vamos a tratar de combinar un poco las herramientas, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos estas ideas de combinaciones donde podemos contar subconjuntos. Tenemos el principio de conteo, ¿no? Entonces, tenemos esas dos herramientas. Vamos a combinarlas ahora. Voy a borrar acá. Piensen en el siguiente experimento. Ustedes tienen una población de individuos. Tienen individuos. Y ustedes quieren formar un comité con K individuos, ¿ok? Entonces, esas son las combinaciones, ¿no? Pero vamos a ponerle un twist. Vamos a pensar que hay un presidente del comité, ¿ok? Entonces, tienen una población de individuos. Vamos a fijarnos en K individuos y uno de esos K individuos va a ser el presidente. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo realizar ese experimento? Aquí entra en acción el principio de conteo, porque tengo un proceso que está en dos etapas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera etapa es decir, una forma de entenderlo. Es decir, mi primera etapa es, yo tengo N individuos, de ahí tomo su conjunto de tamaño K, y aquí tengo mi comité, y ya que tengo esos K individuos, uno de ellos va a ser el presidente. Entonces, esto multiplicado por K. ¿Okay? Y de esa manera puedo elegir un comité de tamaño K con un presidente. ¿Ok? Muy bien. Al igual que el problema de los helados con los sabores y las presentaciones, pues esto se pudo haber planteado en un orden diferente, o se pudo haber planteado desde una perspectiva diferente. ¿Ok? Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es, primero voy a elegir al presidente y después voy a elegir al resto del comité. Entonces, ¿de cuántas formas puedo elegir al presidente? Pues tengo una población de N individuos, N,
Y ya que tengo el presidente, pues ¿qué tengo que hacer? Elegir al resto del comité, ¿no? Entonces, pero como escogí uno de aquí, me quedan n-1 individuos. Y como ya tengo el presidente, pues, tengo que escoger k-1 miembros del comité. Se puede demostrar algebraicamente, y eso lo pueden hacer como ejercicio, de que estas cantidades son efectivamente iguales. Son como 3 renglones de álgebra, pero es verdad. Pero ven que es igual, el procedimiento es análogo a lo que pasa con los helados, con los sabores y con la presentación, ¿no? O sea, sencillamente se planteó diferente, pero la cuenta nos va a dar lo mismo. ¿Okay? Ahora bien, ¿es la única forma en la cual esto se pudo hacer? Pues no, o sea, ustedes lo pudieron haber planteado de distintas maneras y de todas maneras les pudo haber dado la misma cuenta. Por ejemplo, de n individuos, ustedes pudieron haber escogido todos los que no son presidente. Tienen n individuos, obtienen un subconjunto de k-1, aquí no hay presidente. Entonces, de los individuos que quedan, que son n menos k+1, de ahí pueden sacar el presidente. De nuevo, algebraicamente se puede demostrar que las 3 cantidades son iguales. ¿Okay? Entonces, ese es otro ejemplo. Entonces, vamos a movernos con otro ejemplo aquí, con otro tipo de orden. ¿Okay? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vas? Tengo otros 2 ejemplos. ¿Bien? Sí. Bien, gracias. Entonces, el siguiente ejemplo es el siguiente. El siguiente ejemplo va de la siguiente manera. Vamos a pensar en una situación en la que tenemos orden, pero el orden es parcial, ¿okay? O sea, parte de nuestro problema involucra orden y otra parte de nuestro problema no lo involucra, ¿okay? Piensen en lo siguiente. Ustedes tienen 3 cajas, ¿ok? Y tienen n pelotas. Aquí las cajas son distinguibles, tienen nombre, ¿no? La primera caja, la segunda caja y la tercera caja, ¿ok? Las pelotas no tienen nombre. Las pelotas son indistinguibles, ¿ok? Entonces tenemos cajas distinguibles porque tienen nombre y tenemos pelotas indistinguibles porque no tienen nombre. Entonces, una primera pregunta es: ¿de cuántas formas yo puedo acomodar las n pelotas en las 3 cajas de modo que haya n⁻⁴ pelotas aquí, n⁻² pelotas aquí y n⁻³ pelotas aquí? Aquí n⁻⁴ más n⁻² más n⁻³ pues es igual a n, no se desaparece ninguna pelota, ¿ok? Entonces vamos a pensar. Entonces, la estrategia o una estrategia para hacer esto es primero inducir orden, hacer nuestro problema de manera ordenada y luego dividir para ir removiendo el orden para que se acomode a la estructura del problema, ¿ok? Entonces, pensamos que primero le metemos todo el orden posible al problema. ¿Cómo le meteremos el orden? Pues le ponemos nombre a las pelotas. La llamamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, ¿ok? Entonces, van a quedar las 3 cajas. Aquí vemos las pelotas con orden, con orden, con orden. Entonces, ¿de cuántas maneras lo podemos acomodar? Como tenemos orden, como primero lo pensamos con orden, tenemos n factorial maneras de acomodar las pelotas si les ponemos nombre, ¿ok? Pensando que una está detrás de la otra.
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dividir. Dividir es la manera en cómo removemos orden, ¿ok? Tenemos aquí n sub 1 pelotas, ¿no? Entonces, tenemos n sub 1 pelotas. ¿Cómo removemos el orden? Dividimos entre n sub 1 factorial, ¿no? De la misma manera, aquí tenemos n sub 2 pelotas, dividimos entre n sub 2 factorial. Y aquí dividimos entre n sub 3 factorial. Y de esa manera podemos acomodar las n pelotas en las tres cajas, de manera que aquí tenemos n sub 1, n sub 2 y n sub 3, de manera que el orden no importa aquí dentro, son indistinguibles, pero estamos preservando el orden entre las cajas. ¿Hay preguntas? Entonces, para concluir, vamos a ver un razonamiento un poco diferente, ¿ok? Seguimos pensando en cajas y en pelotas, ¿ok? Aquí lo que va a pasar es que tenemos de nuevo n pelotas y vamos a tener tres cajas, ¿ok? Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo acomodar las n pelotas en las tres cajas? ¿Ok? Aquí las cajas son distinguibles, les puse nombre. Las pelotas siguen siendo indistinguibles, no tienen nombre, ¿ok? Entonces, aquí este es más general que ¿no? Aquí no te estoy diciendo que hay n1, n2, n3, nomás estoy diciendo de cuántas maneras puedes acomodar las n pelotas indistinguibles en tres cajas distinguibles, ¿ok? Una forma de resolverlo es la siguiente: lo convertimos, representamos el problema diferente. Vamos a pensar en palitos, ¿no? Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 palitos, ¿ok? Si yo coloco objetos aquí dentro, pues es como poner pelotas en las tres cajas, ¿no? Entonces, los palitos los tomo como palitos, las pelotas de nuevo como pelotas, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Los palitos representan las cajas, entonces con ese no juego, ¿no? Porque es la frontera de la caja, ¿no? Con no juego, porque es la frontera de la otra caja, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo? Si yo coloco las n pelotas aquí, lo único que tengo que hacer es decidir dónde, y los pienso como posiciones, lo único que tengo que decir es dónde voy a poner los dos palitos, ¿ok? Entonces las distintas formas en cómo pongo los dos palitos me dicen las distintas maneras en las que acomodo el distinto número de pelotas en las cajas, ¿ok? Entonces, pues de ¿cuántos lugares tengo? Tengo n más 2, ¿no? Son las n pelotas y los dos palitos, y de ahí tengo que elegir dos lugares en donde poner los palitos, ¿no? Entonces de n más 2 tengo que escoger 2. ¿Sí? Este problema y esta identidad se llama la cantidad de Bose-Einstein. Esto generaliza lo que pasa acá, ¿ok? Entonces es otra herramienta que tiene, tratar de representar el problema de una manera diferente. Entonces, ya para redondear, lo que ustedes tienen el concepto de la regla de conteo, que les indica que deben de multiplicar. Tienen el régimen con reemplazo y sin reemplazo, que les va diciendo si la composición de su experimento va cambiando conforme van ejecutando distintos pasos, ¿ok? Entonces tienen que poner mucha atención a eso. Y después tienen que ver dónde hay orden, ¿ok? Si tienen que remover orden en algún aspecto de su problema, su recurso es dividir entre el número de órdenes que les está estorbando de acuerdo al aspecto del problema, ¿ok? Entonces, es lo que quería compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Les recuerdo que llegaron tarde si se registran, por favor.
parciales, los primeros dos. Pónganle en el otro y pónganle paso a pasito.